¿Qué tal? En la edición de hoy hablaremos sobre un caso sin precedentes en la provincia de Tucumán. Un caso que al momento de subir este video aún no tiene un final. Muchas veces la justicia otorga beneficios a culpables y deja desamparadas a las víctimas. Hoy hablaremos sobre Betty Argañarás. Comencemos. Todo inició un lunes 31 de julio del año 2006 en la comuna El Manantial, esto en la localidad de Lules, provincia de Tucumán. Ángela Beatriz Argañarás, nacida el 19 de noviembre de 1960, en ese momento con 45 años, salía temprano de su domicilio, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Su rumbo era el Colegio San Francisco, donde se desempeñaba como docente. Ese día era un día muy especial para Betty, donde con sentimientos encontrados tenía que asumir el cargo de directora en su colegio. Esos sentimientos encontrados se debían ya que para ella era muy difícil desprenderse de lo que más amaba, que era la docencia. Para familiares, amigos y colegas, Betty era una extraordinaria persona, que amaba lo que hacía. Desde muy pequeña se dio cuenta que su lugar en el mundo era enseñar y dar apoyo a personas que recién se estaban iniciando en la vida. Betty esa mañana subió a un colectivo de la línea 103 y se bajó en la intersección de Avenida Alem y calle Lavalle, esto en la capital tucumana, donde personas que la conocían vieron cómo tomaba un taxi de color blanco. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Aproximadamente a las 9 de la mañana, autoridades del colegio, preocupados porque Betty no llegaba aún, llamaron a su hermana, Liliana Argañarás, quien con angustia sentía que algo malo había pasado. En sus años de carrera, Betty nunca había tenido una falta. Para Liliana era muy extraño que justo el día de asumir se haya retrasado. Liliana, después de haber recibido ese llamado, fue a buscarla a su casa, donde la atendió su concubino de nombre Julio Navarro. Él le manifestó que ella había salido temprano esa mañana y que él inclusive la acompañó a tomar el colectivo. En ese momento comenzaron a buscarla. Llamaron a personas conocidas para saber si sabían del paradero de Betty. Mientras la buscaban, Julio le comentó a Liliana que unos días antes ella estaba junto a dos mujeres preparando lo que parecía un sketch. Según lo que Betty le comentó, era para la despedida de la directora que iba a ser reemplazada. Semanas antes, efectivamente Betty junto a esas compañeras de nombre Nélida Fernández y Susana Costa estaban preparando la despedida. Al parecer las reuniones se hacían en el departamento de ellas dos. Fernández y Acosta eran pareja en ese momento y convivían junto a su hija adoptiva, que en aquel momento era menor de edad. Ese lunes 31 de julio, con mensajes de engaño que decían «Vení temprano que te tengo un regalo», a lo que ella respondía «Ya voy», hicieron que Betty vaya a su departamento. Cuando tomó ese taxi, jamás se imaginó que iba camino a ser brutalmente asesinada por estas dos mujeres. Según la hipótesis de los investigadores, Betty llegó al domicilio en donde posiblemente pasó a tomar una taza de café, pero lo que encontró fueron golpes que le quitaron la vida. Todo esto ocurrió en el mismo departamento donde vivía una menor de edad. Lo más desgarrador de este caso fue lo que Liliana contó. Después de que Julio le comentó sobre estas mujeres, fueron al departamento de ellas, ubicado en la calle Catamarca a primera cuadra, y fueron básicamente para saber si la habían visto. Tocaron el timbre varias veces y nadie los atendió. Estaban a metros de Betty y no lo sabían. El día 7 de agosto de ese mismo año, días después de la desaparición de Betty, la fiscal de la causa Adriana Giannoni tomó la decisión de aprender a Nélida Fernández. Posterior a eso, a Susana Acosta la puso a disposición de la justicia. Los motivos fueron que el último mensaje que Betty mandó fue diciendo «Ya voy» al celular de Nélida Fernández. También la declaración del taxista que dejó a Betty a metros del domicilio de ellas dos. Las dos acusadas negaron absolutamente todo.
manifestando que ellas querían mucho a Betty y que inclusive el viernes anterior a la desaparición ella comió en su casa. El descaro que tuvieron de ir a la marcha donde se pedía por la aparición de Betty días antes indignó a todos, esto por saberse que eran sospechosas. Lo cierto es que estaban aprehendidas hasta que se pueda esclarecer el caso. Un dato no menor que la justicia tuvo en cuenta a la hora de investigar a estas personas fue lo que ocurrió el día 5 de noviembre del año 2001. La exdirectora de nombre Blanca Elena Galera, del Colegio San Francisco, denunció que Fernández y Acosta la agredieron verbal y físicamente, donde con estas declaraciones dejaron en evidencia la violencia que estas personas tenían. Durante los días, meses y años que duró la investigación, se pudo recolectar pruebas fundamentales para que estas personas estén en el banquillo de los acusados. En uno de los allanamientos en la casa de estas personas se pudo notar bajo la prueba del luminol manchas de sangre en varios lugares de la casa. Incluso se encontró manchas de sangre en el auto que pertenecía a las acusadas, posiblemente con el que trasladaron el cuerpo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la carta que la hija adoptiva le hizo a su maestra de grado, donde puso que a Betty efectivamente la agredieron y donde cuenta que ella gritaba diciendo de por qué le estaban haciendo esto. A todo esto también hubo un tercer implicado, Luis Fernández, hermano de Nélida. Desde la fiscalía se cree que Luis fue partícipe en la desaparición del cuerpo de Betty. Incluso su empleada doméstica testificó que Luis, días después de la desaparición de Betty, le pidió que lavara una remera cubierta de sangre. Según se cree, estas personas le quitaron la vida a Betty porque no soportaban que ella tome el cargo de directora. Según se supo tiempo después, Susana Acosta estaba muy interesada en ocupar el cargo que quedó pendiente después de la desaparición. Con los principales sospechosos ya bajo arresto, el día 2 de diciembre del año 2009 comenzó el juicio en contra de estas tres personas. Con varias audiencias, la justicia tomó la decisión de absolver de todo cargo a Luis Fernández y pidieron su inmediata liberación. Los fiscales están convencidos que Luis tiene algo que ver en este caso, ya que para estas dos personas era físicamente complicado desaparecer un cuerpo sin ningún tipo de ayuda. En cuanto a Nélida y Susana, fueron condenadas por ser penalmente responsables de la muerte y desaparición de Betty Argañarás. La condena fue de 20 años para cada una. Lo que indignó a la familia no fue la condena, fueron los beneficios que éstas tuvieron después de haber asesinado y haber desaparecido el cuerpo de Betty. Desde que fueron arrestadas, jamás fueron separadas una de la otra, creando así un pacto de silencio irrompible. Tuvieron la posibilidad de casarse dentro del penal, lo cual está bien, pero desde el minuto 1 se las tendría que haber puesto en cárceles diferentes. Otra contradicción de la justicia fue que Nélida gestionó su cambio de sexo. Legalmente era un hombre, pero seguía cumpliendo condena en una cárcel de mujeres. Actualmente Susana Acosta tiene el beneficio de salidas transitorias. Según la justicia, el beneficio de Nélida de permanecer en la cárcel de mujeres es porque el sistema carcelario de Tucumán no está preparado para algo así. Cuidan la integridad física de una persona que al momento de subir este video nunca dijo dónde está el cuerpo, nunca mostró un mínimo arrepentimiento. Betty fue brutalmente asesinada por motivos que son confusos al día de hoy. Le quitaron la vida a una persona que no le hizo ningún mal a nadie. Ella tuvo una vida dura, donde tuvo que pasar por muchas situaciones dolorosas, pero jamás se iba a imaginar que personas que ella creía cercanas le quitarían la vida de esa manera. Desde este canal deseamos que pronto se sepa el paradero del cuerpo. Ángela Beatriz Argañarás fue una excelente maestra, hermana e hija, y que al momento de su muerte solo tenía 45 años.